Había una vez, en un pequeño pueblo construido junto a un río ancho y silencioso, un joven de 16 años llamado Rohan. Su familia era pobre, pero no en espíritu, pobre en dinero, en oportunidades, en recursos. Su padre era carpintero y tenía una diminuta tienda de madera que había heredado de su propio padre. Cada día trabajaba desde el amanecer hasta que el cielo se ponía color naranja, cortando tablas, puliendo sillas, arreglando puertas viejas, pero aún así, el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir. La vida en el pueblo era sencilla. Las mañanas olían a humo de fogata, a pan recién horneado y a tierra húmeda. Los niños corrían descalzos por los caminos de lodo, mientras las mujeres cargaban cántaros de agua sobre la cabeza y los hombres partían hacia los campos. Pero Rohan siempre se alejaba de ese ruido. A él le gustaba ir al río al amanecer, cuando todo estaba quieto, cuando el sol apenas tocaba las copas de los árboles, porque Rohan tenía un sueño. No era un sueño grande para el mundo, pero sí grande para su corazón. Quería convertirse en un gran corredor y ser aceptado en la academia deportiva del distrito. Para él, entrar ahí significaba mucho más que entrenar como un verdadero atleta. Significaba poder darle un futuro a su familia, ayudar a su padre, demostrar que incluso alguien como él, un muchacho del que nadie esperaba demasiado, podía llegar lejos. Pero había un problema. Rohan perdía. Siempre perdía. En los últimos 2 años se había inscrito en todas las competencias locales y en todas, absolutamente todas, había quedado en segundo o tercer lugar. Nunca primero, nunca lo suficiente. Sus amigos le decían: Rohan, tal vez correr no es para ti. Mejor ayuda a tu padre en la carpintería. Ese sueño solo te está robando tiempo. Y aunque esas palabras dolían, jamás lo detenían. Porque Rohan tenía algo que muchos no veían. Una fuerza silenciosa. No era el más inteligente, ni el más rápido, ni el más fuerte, pero nunca se rendía. Y ese era su poder. Cada mañana, antes de que el pueblo despertara, corría junto al río. El aire frío le quemaba la garganta. Las piedras le mordían los pies. Poro, el sagüía. Había días en los que corría bajo el cielo gris. Había días en los que corría bajo la lluvia. Había días en los que corría con hambre porque la cena no había alcanzado. Pero corrían hasta que un día algo cambió. Era una mañana lluviosa. Las nubes pesadas cubrían el cielo y el sendero estaba lleno de barro. Rohan corría como siempre, empapado, con el cabello pegado a la frente, pero en una curva resbaló. Su pie chocó contra una roca oculta y cayó con fuerza. Rodó por el lodo, raspándose los brazos, golpeándose la rodilla. Intentó levantarse, pero el dolor en su tobillo lo hizo sentarse bajo un viejo árbol cercano. La lluvia caía sin piedad, y él, por primera vez en mucho tiempo, lloró. No era un llanto escandaloso, sino uno silencioso, profundo. Un llanto que venía de años de frustración, de dudas, de desgaste emocional. Se cubrió el rostro con las manos y dijo en voz baja: quizás ellos tienen razón. He intentado tanto, por tanto tiempo, y sigo perdiendo. Tal vez no soy bueno. Tal vez todo esto es una pérdida de tiempo. El mundo parecía tan grande y él tan pequeño. En ese momento, un viejo granjero que pasaba con sus vacas se detuvo al verlo. Llevaba un bastón de bambú, un sombrero viejo y una expresión tranquila, como si hubiera visto los problemas del mundo y aprendido a caminar por encima de ellos. «Hijo, ¿por qué lloras?», preguntó con voz suave. Rohan levantó la cabeza, avergonzado. «Corro todos los días», dijo. «Me esfuerzo, pero siempre pierdo. Creo que estoy perdiendo el tiempo». El granjero miró hacia la distancia, hacia un pequeño bosque de bambú cerca del río. Señaló con su bastón y preguntó: «¿Ves ese bambú?». Rohan asintió. «¿Sabes cuánto tarda una semilla de bambú en crecer?». «No, señor, 5 años». El viejo sonrió. «Durante 5 años completas la riegas, la cuidas, la proteges, pero no pasa nada, ni una hoja ni un tallo. La tierra sigue igual y muchos piensan que es inútil. Pero un día, de repente, en apenas unas semanas, crece más de 80 pies. ¿Sabes por qué?». Rohan negó con la cabeza.
Todo ese tiempo, hijo, estaba creciendo raíces, raíces profundas, fuertes en raíces que nadie ve, raíces que preparan el camino para crecer alto. El viejo lo miró directamente a los ojos, con una firmeza cálida. Quizá tú también estás creciendo tus raíces. No te detengas ahora. Rohan sintió que esas palabras entraban en él como una chispa encendiendo una fogata apagada. Era como si alguien, por primera vez en mucho tiempo, realmente creyera en él ese día. Rohan tomó una decisión silenciosa: seguiría, pase lo que pase. Desde ese momento, ya no corrió para demostrar que los demás estaban equivocados. Corrió para demostrar que él estaba en lo correcto. Empezó a entrenar con más disciplina que nunca. Ya no solo corría ni estudiaba. Veía videos de atletas profesionales, analizaba cómo movían los pies, cómo respiraban, cómo giraban el torso. Empezó a llevar un pequeño diario donde anotaba su progreso, registraba sus tiempos, sus errores, sus sensaciones. Estoy construyendo mis raíces, se repetía cada mañana. Con el tiempo, algo cambió dentro de él. Empezó a correr con más ritmo, con más técnica, con más conciencia. Dejó de compararse con los demás y comenzó a competir contra sí mismo. Cada semana era un poquito mejor. Cada mes era un paso más adelante. Y así pasó un año en un año de sudor, un año de sacrificio, un año de silenciosa transformación. Finalmente llegó el día que había esperado Han, la carrera interescolar del distrito. El ganador tendría acceso directo a la academia deportiva. El lugar estaba lleno de corredores fuertes, chicos de escuelas privadas, atletas con entrenadores, jóvenes que parecían hechos para ganar. Pero Rohan no se intimidó. Había trabajado demasiado como para retroceder. Cuando se colocó en la línea de salida, respiró hondo. Hoy no corro solo con mis piernas, pensó. Hoy corro con mis raíces. El silbato sonó. Los corredores salieron disparados. Algunos salieron demasiado rápido. Otros reservaron energía. Rohan hizo lo que había practicado tan cuidadosamente en mantener su ritmo. Un paso, luego otro. Respiración controlada, mente calmada. No se asustó cuando varios lo dejaron atrás. Sabía que una carrera no se gana en los primeros metros, sino en los últimos. A mitad de la carrera, empezó a alcanzar a los que se habían agotado. Su respiración seguía firme, sus piernas ardían, pero su ritmo continuaba intacto. Y entonces llegó la marca de los últimos 200 metros. Algo dentro de él despertó, como si todos sus años de esfuerzo, frustración, lágrimas y disciplina convergieran en ese instante. Las piernas se movieron más rápido, el corazón latió con fuerza, la visión se volvió nítida. Uno por uno empezó a pasar a los demás corredores. El público gritaba, a los maestros miraban sorprendidos, los jueces se inclinaban hacia adelante, y en un instante que parecía eterno, Rohan cruzó la meta. Primero todo quedó en silencio por un segundo, y luego el estadio estalló en gritos. Sus amigos corrían hacia él, sus maestros lo abrazaban, pero lo que más lo conmovió fue ver a su padre inmóvil, con las manos cubriéndose la boca, con lágrimas que no podía contener. Era como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Rohan fue aceptado en la academia deportiva, pero eso era lo de menos. Ese día descubrió algo más importante. Creía en sí mismo. Pasaron los años. Rohan creció. Competió. Ganó. Perdió. Aprendió en su vida. Cambió. Pero nunca olvidó sus raíces. Un día decidió volver a su pueblo. El aire olía igual. El río seguía corriendo igual. Y los niños seguían jugando igual. Caminó hasta donde solía ver al viejo granjero y lo encontró sentado bajo un banano gigante, descansando. Rohan se arrodilló frente a él y dijo, gracias. Si no hubiera escuchado sus palabras ese día, tal vez habría renunciado. El viejo sonrió con suavidad, con esa sabiduría tranquila que no necesita ruido. Hijo, mis palabras solo fueron semillas. Tú eres quien decidió crecer. La fuerza siempre estuvo dentro de ti. Rohan bajó la cabeza, emocionado. Y el granjero añadió, recuerda siempre esto, a la mayoría abandona, justo antes de que la vida florezca para ellos. Pero quien sigue
quien insiste, quien se mantiene, es quien ve crecer su propio bambú. Las grandes cosas toman tiempo. Si no ves resultados ahora, no significa que nada esté pasando. A veces, como el bambú, las raíces están creciendo debajo de la superficie, preparándote para algo enorme. La paciencia, la constancia y la fe en uno mismo son más poderosas que cualquier talento. Así que no te detengas, no renuncies, sigue construyendo tus raíces. Tu tiempo llegará.